Bueno, ahora sí que empezamos, que ya hemos dado los minutos de cortesía, y además por agradecimiento a vosotros que habéis sido muy puntuales. Bienvenidos a The Place, el espacio de innovación experimental de The Valley, el sitio donde siempre suceden cosas. Y lo que esta mañana sucede es que tiene lugar el segundo debate Human Tech. En esta ocasión vamos a hablar de las consecuencias sociales y económicas de la robotización. Este debate forma parte de una programación muy extensa del Club The Place. Y el porqué de la existencia de estos debates está muy ligado a la esencia de este espacio, de The Place. No queríamos que fuese solo un lugar donde ver y hablar de tecnología y de innovación, sino que creemos que es fundamental parar en este ritmo y en esta velocidad en la que vivimos para hacer una reflexión sobre cómo todas estas tecnologías disruptivas están impactando en nuestros modelos de sociedad, nuestros modelos de ciudad y cómo están también impactando en nosotros de forma individual y cómo están transformando la forma en la que nos relacionamos o en la que trabajamos, por ejemplo. Bueno, podéis compartir todo lo que suceda a lo largo de esta jornada con el hashtag ThePlaceMadrid. Y sin más, arrancamos, que estamos deseando escuchar a los participantes de este debate. Me gustaría presentaros a David Blázquez, que es el jefe de estrategia de asuntos públicos en Telefónica, que va a ser la persona que va a conducir esta conversación. Gracias, Isabel, y bienvenidos a todos. Sois unos valientes porque la mañana, sobre todo para los que venís de la periferia o de lejos, era complicada para llegar. Así que gracias por estar aquí y por interesaros por un tema que yo creo que es fundamental. Es fundamental por muchas razones. Lo será para algunos por interés intelectual y bueno, a ver qué dice un filósofo sobre estas cosas o varios filósofos y tal, a ver cómo discuten con un informático que está metido en los logaritmos, pero seguro que lo es también desde el punto de vista humano porque de lo que vamos a hablar ahora nos afecta a todos, va a afectar a nuestros hijos, afecta seguro a nuestros padres y va a afectar y afecta ya de una manera digamos, muy, muy, muy profunda. Yo quería agradecer la invitación a estar aquí porque desde el principio el diálogo entre nosotros por mail, pues, bueno, de qué hablamos, de qué vamos a tratar ha sido muy rico, así que aunque esta mañana se hubiera tenido que cancelar porque no hubiera nadie, yo ya me llevaría conmigo una reflexión profunda y que me ha ayudado mucho. Así que gracias por la invitación y bueno, y gracias a vosotros por estar aquí. Ahora os voy a presentar. Quería, y no me voy a alargar más porque de lo que se trata aquí es de conversar, quería señalar que espacios como este son fundamentales hoy. La aceleración del cambio es brutal y uno de los lemas de la filosofía y además no sé si os habéis fijado y habéis entrado por la Facultad de Filosofía de la Complutense, está ahí escrito malamente y con pegatinas encima, tal, de sindicatos y tal, pero si escarbas un poco hay un lema donde dice "Siste viator", ¿no? O sea, detente, caminante, párate un segundo. Yo creo que lugares que nos obligan, aunque sea durante una hora y media, a pararnos. Esto de la barba y el tal no sé si ayuda. A pararnos en medio de, digamos, de un recorrido que es vertiginoso y en el que muchas veces no sabemos en qué estación estamos, yo creo que tiene muchísimo valor. Así que gracias por haberlo favorecido y por tener el empeño de permitir que haya lugares como este, en el que gente como vosotros se pueda juntar, hablar y conversar. Liliana, ahí la tenéis, es licenciada de Filosofía por la Universidad Javeriana y de Humanidades por la Sorbona. Además de eso, gracias. Creo que el mensaje ha sido escuchado en la cabina. Gracias, perdón. Su interés, si habéis googleado ya lo habréis visto, su interés por la interacción entre la filosofía y la tecnología, es decir, cómo el cambio tecnológico afecta a la ética, afecta al futuro del trabajo, afecta a los grandes problemas sociales y filosóficos, es claro y digamos es entre esos mundos, ¿no? en los que se mueve. Así que gracias por estar aquí. Stefano es filósofo, lo es por la Universidad degli Studi de Milano, ha estado encerrado en bibliotecas durante mucho tiempo, pero es un alma inquieta. Lo sé porque en algunas hemos coincidido, así que os confieso que
que hemos compartido silla de biblioteca en alguna ocasión. Es un alma inquieta que traduce a Zweig, a los autores de la filosofía más compleja que yo nunca conseguí entender y él me explicaba, y tiene un interés muy grande por digamos, los grandes cambios sociales desde una perspectiva que a lo mejor no es la más común, que es la de digamos, la filosofía. Y en ese sentido son perfiles complementarios, pero de los que yo creo que van a saltar algunas chispas muy interesantes con Liliana. Pablo, yo soy licenciado en filosofía también, así que estamos hoy en mayoría aquí, no nos suele pasar. Pablo da clase en la Universidad Complutense de Madrid y da clase de cosas que son muy relevantes para la conversación de hoy. Está metido con las manos en la masa hasta el fondo en las cuestiones de inteligencia artificial y, digamos, creo que puede aportar una nota de expertise para la que muchas veces los filósofos, digamos, a lo mejor sobrevolamos, y yo creo que puede ser una ayuda muy grande para este debate. Ha dirigido el Instituto de Tecnologías del Conocimiento, del que ahora es secretario, y a mí me parece muy interesante, y yo creo que luego quizás lo puedas comentar. Dirige un grupo de investigación sobre interacción natural basada en el lenguaje. Dicho esto, yo ahora espero haber cumplido casi completamente mi función y retirarme a las sombras para que ellos se automoderen y esto sea una conversación lo más ágil posible. Pero sí que me gustaría comenzar haciéndoos una pregunta a cada uno. Lo que nos junta aquí es un tema muy, digamos, de rabiosa actualidad, que es qué va a pasar con nosotros y con la forma en la que trabajamos y con la sociedad que nos vamos a encontrar cuando vemos que digamos, el desarrollo tecnológico está trastocando la imagen que teníamos del futuro, sobre todo del futuro al que dedicamos entre 8 y 10 horas al día, que es el futuro del trabajo, ¿no? Liliana, ¿qué perspectiva desde tu punto de vista nos ofrece este desarrollo tecnológico, este cambio tan brutal desde el punto de vista del futuro del trabajo? Bueno, pues buenos días, gracias por estar acá, gracias a Juan Luis y a The Place por la invitación, y estoy muy contenta de estar con tantos filósofos, de verdad, y contigo también, por supuesto. Yo traje unas cifras que yo creo que son más que dicientes hoy en los temas del trabajo. Nosotros en este momento somos 7.450 millones de habitantes en la Tierra, y el año pasado, durante el 2017, 3.272 millones de personas trabajaban activamente. Esto quiere decir que solo el 43% de la población hoy trabaja. Tenemos 190 millones de desempleados en el mundo y cada año se generan 40 millones de nuevos trabajos. Quiere decir que no estamos ni siquiera generando los trabajos para las personas que están desempleadas hoy, porque se generan al año sobre la población mundial el 0.53% de trabajos nuevos. Entonces, ni siquiera los estamos generando. Sin embargo, de estos 3.272 millones de personas o de empleos, hoy 1.400 millones están en estado de vulnerabilidad. El Fondo Mundial lo ha llamado estado de vulnerabilidad aquellos trabajos que de aquí a 10 años van a desaparecer. No es que puedan, sino que definitivamente van a desaparecer. Estuve viendo un informe de los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema de los coches autónomos, van a desaparecer entre conductores de taxis, conductores de camiones y gente de logística, de aquí a 10 años 5 millones de empleos van a desaparecer. O sea, no es que hay una opción, sino que simplemente van a desaparecer. Sin embargo, por el otro lado, porque siempre hay una moneda, tenemos la Organización Internacional del Trabajo, que en el informe de este año dice que la única apuesta de la sociedad es desarrollar más trabajos en servicios y tecnologías. Pero sin embargo, las empresas hoy se quedan aproximadamente con un 30% de sillas vacías porque no encuentran personas capaces de llegar a esos trabajos. Entonces, resulta bastante paradójico que de un lado tengamos un desempleo tan alto y del otro que las empresas no estén llegando a cubrir puestos de trabajo por falta de especialidad. Entonces,
pienso que de una parte las empresas lo que están haciendo, por ejemplo, como en Telefónica, es coger a personas y convertirlas, o como lo que hice yo, porque yo estudié acá en The Valley, convertirme hacia un sitio de la tecnología. Pero es también gracioso, por ejemplo, que la universidad en España, las carreras de ingeniería informática, cada año se reduzca más las personas que lo quieran estudiar. Entonces sí, es verdad que se están aboliendo muchos trabajos, pero también se están generando nuevos. Hoy, por ejemplo, por cada trabajo que se está anulando del sector tradicional, se están generando 2.6 en el sector de las tecnologías. Entonces, yo no digo que todos tengáis que ser ingenieros informáticos, pero sí tenemos que empezar a pensar un futuro digital, un futuro en la transformación digital, un futuro en las tecnologías y no necesariamente siendo ingenieros. Tenemos que sentarnos, así como decías tú, detenerte. Yo utilizo mucho una frase de Heidegger que decía que hay que morar un instante en cada idea. Tenemos que sentarnos, tenemos que pararnos y ver sobre mi propósito y sobre lo que está pasando en tecnología, dónde puede estar mi camino. Tenemos que pensar el trabajo. O sea, el trabajo no nos va a caer del cielo. Tenemos que empezar a pensarlo. ¿Cómo en mi empresa puede haber un trabajo nuevo? ¿Cómo en otra tecnología o en algo que me gustaría hacer puede haber un trabajo nuevo? Empecemos a inventarnos el trabajo. Esa es un poco la proposición que yo hago siempre con temas de trabajo. Pero indiscutiblemente sí, se van a perder muchos puestos de trabajo. Gracias, Liliana. Yo creo que es inevitable que ante este futuro digital del que hablaba Liliana se polarice inmediatamente la discusión y normalmente las audiencias. Si ahora pudiésemos cortaros por la mitad, no a cada uno personalmente, sino como audiencia en general, tendríamos por un lado probablemente a los utópicos, donde ven que la entrada de la automatización y de la robotización de muchos de los trabajos nos va a ofrecer un futuro magnífico en el que no vamos a tener que trabajar y en el que todo va a ser felicidad y vamos a tocar el violín todos. Pero también seguramente habría entre la audiencia quienes miren este futuro con un poco más de reserva, ¿no? Digamos, la inteligencia artificial en la cuestión del trabajo y en lo que toca al futuro del trabajo polariza normalmente el discurso. Y yo aquí quería preguntarle a Pablo, tú que conoces el lenguaje de los algoritmos y que estás en el mundo de la inteligencia artificial, ¿hay una posición intermedia? ¿Cómo ves este debate respecto de lo que la inteligencia artificial nos va a deparar en el futuro del trabajo? Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, a la organización por invitarme. Y esta pregunta yo creo que se la hace mucha gente todo el rato, estamos continuamente hablando de esto, hay una serie de pensadores importantes en el mundo alertando contra los posibles peligros de la inteligencia artificial. Y también otros que andan diciendo que todo va a ser maravilloso porque la inteligencia artificial lo va a hacer todo. La inteligencia artificial fue un gran error a la hora de ponerle el nombre porque son dos palabras que generan muchísima confusión. La inteligencia artificial es un proceso, lo que se consigue con la inteligencia artificial son programas informáticos que emulan determinadas operaciones que hace el cerebro humano. Y no es esta cosa de la ciencia ficción de, una inteligencia artificial, que es como un ser que lo hace todo. Eso es otra cosa. Entonces yo, un poco en respuesta a eso, quiero recordar tres cosas. Una, que un ejemplo que tenemos todos en casa de una máquina que hace cosas que hacemos nosotros y que destruyó en su día un montón de trabajos, que es la lavadora. La lavadora, antes de que hubiera lavadoras, había un montón de gente que bajaba al río a lavar la ropa y se ganaba la vida con eso. Y entonces se inventa la lavadora y a partir de ahora todo el mundo que tiene una lavadora en su casa mete la ropa en la lavadora y la lavadora le lava la ropa. Eso no quiere decir necesariamente que todos estemos muy dolidos porque se han perdido tantísimos trabajos con la introducción de la lavadora. Nadie quiere
que se eliminen las lavadoras del mundo para poder trabajar lavando la ropa en el río, y eso da una idea de este tipo de avances, cuál es la consecuencia directa que tienen. Y además, tampoco, como todos sabemos, la lavadora no es mágica, no es como piensan mis niños, que llegan a casa y tiran la ropa en el suelo y aparece doblada en su cajón. Además, hay que separar el blanco, el color, meterlo en la lavadora, dar al botón, tenderlo, plancharlo y doblarlo y ponerlo en el cajón. Es decir, que tampoco ha desaparecido absolutamente la necesidad de que alguien se ocupe de esa tarea. Simplemente esa tarea ahora se hace mucho más deprisa, de manera mucho más eficiente, y gracias a eso, muchísima gente que antes no se podía permitir lavarse la ropa, ahora se puede permitir lavarse la ropa. Yo creo que ese es un poco el camino hacia el que vamos con esto. No es, Ale, va a desaparecer un montón de trabajos. Por ejemplo, segunda historia que les quería contar, esto que se ha mencionado antes, mencionaba Liliana, de los coches autónomos y demás. El primer piloto automático de aviones es del año 1912. El primer vuelo de un avión que despega automáticamente, vuela hasta su destino y aterriza automáticamente es del año 47. Y sin embargo, a día de hoy, todos los pilotos siguen llevando aviones, ¿vale? Porque el coche, básicamente los primeros pilotos automáticos lo único que sabían era mantener el avión plano, en esta dirección. Los siguientes además lo controlaban así, luego empiezan a poder aterrizar, empiezan a poder... Ahora mismo los coches autónomos lo que saben es no salirse de la carretera y saber cuándo parar y saber a dónde ir. Pero hay muchísimas más cosas que a lo mejor pueden ser importantes. Por ejemplo, estas preguntas que enseguida salen cuando se habla de los coches autónomos, ¿no? ¿Y si sé que o mato a la ancianita o mato al niño, ¿a cuál mato? Pues eso ya es otra cosa que ahora mismo los coches automáticos no están preparados para trabajar. Y ahí mi tercera historia tiene que ver con esto. Es decir, que la inteligencia artificial básicamente la inteligencia humana es muy compleja. Hay muchísimas cosas involucradas. Empezó por, venga, las máquinas saben hacer aritmética, luego las máquinas saben hacer lógica, luego las máquinas saben hacer planificación, y poco a poco ha habido pequeñas parcelas de la actividad mental de las personas que se han ido emulando en máquinas. El porcentaje de actividad, de operaciones de la mente humana que tenemos emulado a estas alturas es mínimo. Es mínimo. Hay un 90% de lo que le hace la cabeza a una persona normal que las máquinas no saben hacer. Y además no lo saben hacer no porque no se pueda, que habría que ver. No lo hacen porque nadie se ha molestado en intentarlo. Y nadie se ha molestado en intentarlo porque todavía a nadie se le ha ocurrido cómo eso puede dar dinero. Y no olvidemos eso, la inteligencia artificial a día de hoy requiere mucho dinero, se ha invertido mucho dinero en las cosas que podían dar dinero y esas se han conseguido casi todas. Es muy raro alguna cosa que se haya identificado, vamos a hacerlo y no se haya conseguido. Y las cosas que no se han conseguido, casi seguro que es porque nadie ha invertido dinero. El día que se invierta en detectar las emociones de una persona o en sentir empatía, que las máquinas sientan empatía por otra persona, el día que se invierta en eso, todo el dinero que lleva invertido Google en traducción automática, se conseguirá. Eso nadie tiene mucha duda, ¿vale? Entonces, y ya un poco redondeando todo eso, esa idea de la inteligencia general artificial que lo va a hacer todo, va a pensar más que nosotros, saber más que nosotros y todo lo demás, no hay nadie trabajando en eso a día de hoy. En el mundo real no hay nadie trabajando en eso. Lo sale mucho en las novelas de ciencia ficción, no hay nadie trabajando en eso. A nadie le interesa, además. Entonces, yo creo que esas predicciones alarmistas quedan muy lejos. Hay que tener cuidado, eso sí, ¿vale? Esto funciona muy bien siempre que no nos creamos que tenemos inteligencia artificial general. Si creemos que cualquiera de estas soluciones, que son muy específicas, sirven como inteligencia artificial general y les empezamos a delegar responsabilidades como si fueran inteligencia artificial general, entonces sí podemos tener un problema, ¿vale? Pero yo creo que eso queda un poco lejos. Y ya una última puntualización un poco en esta línea que decía también Liliana, ¿no? De la educación, la digitalización, hay que prepararse y demás. La semana pasada estuve en un evento en
en la nave, ahí en el sur de Madrid, el South Summit, que era sobre tecnología y educación. Y las claves que se manejaban allí, había un montón de gente de tecnología, un montón de gente de educación, y la gente lo que andaba buscando es cómo conseguir lo que llaman un robot-proof education. Si a partir de ahora las máquinas lo van a saber hacer todo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Y cómo preparamos a las generaciones futuras para eso? Y resulta que una de las cosas que se decían es precisamente que insistir en que todo el mundo se tiene que preparar en tecnologías y demás es un gran error. Porque en tecnologías, en programación, todo eso está muy bien, es muy bueno, es muy positivo y es a lo que me dedico yo. Y parece mentira que sea yo de todos los que estamos aquí el que diga esto. Pero nunca vamos a ganar a las máquinas en tecnología y en programación. Las máquinas, casi todo lo que nosotros podamos aprender a hacer en esos términos, las máquinas lo van a hacer mejor. Y lo que nos puede salvar en el futuro y donde van a estar los trabajos del futuro para la gente, los que no nos van a quitar las máquinas, están en todo lo demás. Y que lo que hay que potenciar no es la tecnología, son las humanidades, es la sensibilidad, la ética, la socialización, el diálogo, todo ese tipo de cosas que las máquinas no saben hacer. Gracias, Pablo. Yo creo que esto nos lleva un poco a la pregunta que quería formularle a Stefano. Y es, no sé quiénes de aquí tenemos hijos en edad escolar, pero, vamos, los tengamos o no, nos preocupa qué van a hacer y cómo van a hacerlo, ¿no? Muchos de nosotros corrimos hace unos años a decir, oye, aprende a programar, esto es el futuro. El cuñado nos decía, oye, tienes que apuntar a tu chico a programar y tal, y ahora tenemos a los que programan diciéndonos, olvidaos, nunca van a poder tu hijo nunca va a poder competir con una máquina que programe, ¿no? Entonces, ante este tsunami digital, una de las certezas que se tambalean es la de, la formación que llevemos a cabo nos va a llevar necesariamente a tal trabajo, algo que durante años ha sostenido ha sostenido el tejido social de muchas sociedades, entre ellas la norteamericana, desde luego también la ¿así me oís? Estupendo. Desde luego también la europea, perdona, es que pues una vez me afecta. Entonces es difícil imaginar en qué tenemos que formarnos y en qué tenemos que prepararnos cuando la certeza sobre el futuro, no ya el de dentro de 20 años, sino el de dentro de 5, no está nada clara. Una historia brevísima. Cuando yo empecé la carrera, me apasionó la arquitectura y me gustaba mucho la filosofía, y al final decidí inscribirme en la Facultad de Filosofía. En ese momento, mis amigos arquitectos estaban todos diciendo, bueno, estás loco y tal, pudiendo hacer arquitectura. Esto era antes de la crisis, claro. Cuando estábamos terminando la carrera, vino el palo de la crisis y todos mis amigos que se pensaban felices en un gran estudio ganando un dineral estaban completamente desorientados, y yo, bueno, terminé filosofía y como sabía que no iba a tener trabajo antes de empezar, pues la sorpresa no fue tan grande como para ellos. Entonces, mi pregunta a Stefano es, desde el punto de vista educativo y de la formación, y además diriges y has cofundado un instituto de innovación, ¿dónde estamos? Oriéntanos. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, sobre todo por la oportunidad de poder aprender. Creo que efectivamente el tema de la educación es un tema fundamental, porque dependiendo del tipo de educación que tengamos para nuestros hijos y de caras al futuro, podemos construir una sociedad que esté más o menos a la altura de los retos del futuro. Como decía Liliana antes, es verdad que estamos frente a un cambio, todos están de acuerdo, tanto tecno-optimistas como tecno-escépticos, de que el futuro va a ser muy diferente de como lo tenemos ahora. Se habla de un 47% de empleos que serán sustituidos por las máquinas, eso es un informe del año pasado. Por otra parte, también es verdad que se puede moderar un poco estos datos y se habla solo de un 10% de trabajo que serán sustituidos, pero también es verdad que luego se añade que el 62% de los empleos verán el 30% de sus tareas sustituidas por las máquinas. Es decir,
en la mejor de las hipótesis, el hombre y la máquina tendrán que trabajar codo con codo biónico. Pues también se dice que hay una proporcionalidad directa entre el nivel de educación que tenemos y la posibilidad de ser sustituido. Es decir, a cuanto más nivel de educación tengamos, menos posibilidad de ser sustituido tenemos. Por ejemplo, yo lo busqué en Google, la posibilidad, y eso también para tranquilizarte, David, y Liliana, la posibilidad de un filósofo de ser sustituido de aquí a 20 años es el 0,1%, así que yo el trabajo más o menos lo tengo garantizado. Exacto. Pero claro, entonces, me parece interesante preguntarse qué tipo de educación hay que fomentar. Y yo, pensando en esto, he dicho, bueno, vamos a ver entonces qué tipo de inteligencia tiene la máquina y dónde está el tipo de inteligencia humana y la diferencia y especificidad de la inteligencia humana. Y allí Pablo me dirá, pero yo creo que, por lo que tengo entendido, que la inteligencia artificial, la inteligencia de las máquinas, fundamentalmente su fuerza es el algoritmo, o sea, el lenguaje numérico. Pues por lo tanto, todo aquello que se pueda traducir en lenguaje numérico lo van a hacer las máquinas mucho mejor de lo que podamos hacer nosotros. Y por supuesto, cada actividad rutinaria es muy sencillo, casi yo podría traducirlo en algoritmo. Pero además, con la inteligencia artificial, también algunas actividades cognitivas básicas como recopilación de datos, elaboración de datos y predicciones o diagnósticos médicos, también estos se pueden hacer. Watson, que es el ordenador de IBM, lo hace de una manera extraordinaria. Y, claro, la pregunta es entonces si la inteligencia humana es solamente cálculo. Yo creo que no. Por ejemplo, creo que la grandeza de la inteligencia humana, su fuerza disruptiva de innovación y de creatividad, consiste en cambiar la regla del juego. Es decir, en estando dentro de un paradigma, modificar completamente la regla de ese paradigma. Fijaos, dentro de las artes y de las ciencias, los grandes genios son los que han dicho, tomamos la regla del juego y las cambiamos radicalmente. Einstein, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tomado el paradigma de la física newtoniana y ha dado la vuelta a la tortilla. En la música, Schoenberg lo que ha hecho es romper la tonalidad y introducirnos en la música atonal, la dodecafónica. O en la literatura, es un libro que he leído últimamente, Joyce ha cogido el storyline de las novelas que se leían hasta entonces y gracias al stream of consciousness nos ha dado una obra de arte estupenda que es el Ulises. Pues, por tanto, la inteligencia humana, creo que su especificidad consiste justamente en esa capacidad creativa y de modificación radical. Los asuntos, por lo tanto, donde nosotros tenemos que fomentar la educación y donde la inteligencia humana tiene que entrar, son todos aquellos asuntos que necesitan ser reconfigurados, transformados constantemente. Es la idea de hombre, de mujer, dignidad, libertad. ¿Por qué? Aunque es posible traducirlo en algoritmos, estos conceptos, en cierto sentido, yo nunca se lo daría a una máquina, porque el algoritmo, por lo que tengo entendido, por esencia es bastante conservador. Tiende a perpetuar un esquema, un paradigma. Entonces, ¿qué pasaría si yo le hubiese dado a un hombre de hace 200 años la tarea de traducir en un algoritmo su visión del mundo? Hace 200 años las mujeres no tenían derecho de voto. Había esclavitud y se podía ser discriminado por la orientación sexual. Entonces ese paradigma se habría tendencialmente perpetuado. Pues terminando, y basándome en un informe de Google del 2013, si tuviéramos que hacer un listado de las habilidades del futuro, las primeras serían la capacidad de razonamiento crítico, empatía, sensibilidad, liderazgo, comunicación, capacidad de solucionar problemas complejos. Y fundamentalmente esas son las tareas que llevan a cabo o tradicionalmente son propias de las humanidades. Entonces son las que se llaman soft skills o social skills, es decir, las habilidades sociales, para distinguirlas de las STEM, las habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que siguen siendo muy importantes, fundamentales de cara al futuro, pero no se pueden dejar solas. O sea, pensando en una educación, por lo tanto, si tuvieras que pensar en una reforma de un sistema educativo que esté a la altura, mucho mejor,
que esté a la altura del futuro, de un futuro hipertecnologizado, yo volvería a poner en el sistema educativo con mucho protagonismo las humanidades, exactamente como decía Pablo. Por eso me preocupa que en países como, por ejemplo, Japón, en las universidades se esté quitando radicalmente las humanidades, sustituyéndolas con programación. O en Estados Unidos igual. Y en España, tristemente también, la filosofía ha dejado de ser algo fundamental, es una optativa y se propone sustituirla, por ejemplo, con programación, que es absolutamente importante de cara al futuro, pero no es lo fundamental. Eso creo. Stefano, sobre Japón me sorprendía, hace unas semanas leí un artículo en el que, igual que vas al Corte Inglés y ves los libros más vendidos, ¿no? Pues, qué sé, La Catedral del Mar o lo que sea y tal. Japón, el libro más vendido es Cómo hacer el amor con un robot. Lo cual entiendo que preocupe, pero en el sentido al que habéis apuntado los tres, ¿no? Es decir, hay tareas que no son sustituibles, que un algoritmo no puede hacer por definición, y entre ellas, sobre todo, está la cuestión de la creatividad. Eso debería orientar cómo nos concebimos a nosotros mismos, cómo educamos a nuestros hijos, en qué insistimos en los modelos educativos. Y sin embargo, yo, leyendo aquí el currículum de Pablo, que espero que haya redactado él para no equivocarme, veo, entre otras cosas, que dice que sus programas y aplicaciones, los que genera y desarrolla, han generado versos, cuentos y hasta la narrativa de un musical. Sí. ¿Cómo es posible eso? Es decir, la inteligencia artificial va a suplantar esa sensibilidad, esa capacidad de innovación de la que estamos hablando, ¿no? ¿En qué sentido puede entrar en estos ámbitos que parecían antes reservados para lo humano la inteligencia artificial? Bueno, a ver, yo soy investigador, trabajo en la universidad. Siempre me andan preguntando, pero tú con todo lo que sabes, ¿por qué no te vas a la empresa y haces mucho dinero? Pues mira, es que a mí eso no me interesa. Lo que hacen en la empresa es hacer dinero y a mí me interesa otra cosa. Yo me interesa empujar las fronteras del conocimiento. Y en este mismo planteamiento en el que estábamos de acuerdo Stefano y yo tengo la sensación de que ahora mismo que las máquinas hagan determinadas cosas que ya están haciendo por ahí o que les falta nada para hacer y que con un poquito de inversión se puede conseguir y entonces me forro, eso no me interesa nada. A mí lo que me interesaba es precisamente intentar que las máquinas hagan las cosas que no se pueden hacer, que parecen imposibles. Lo que estaba muy claro, no. Entonces a mí lo que me interesaba era precisamente esto, es decir, hasta qué punto, lo que decía Stefano, no, venga, voy a hacer voy a hacer un Rembrandt más, ¿no? Hay unos señores ahí que se han estudiado todos los cuadros de Rembrandt y han conseguido que la máquina haga un Rembrandt nuevo. Y todos los expertos lo miran y dicen, pues sí, claramente es un Rembrandt, ¿no? Pues eso no tiene ningún sentido. O sea, ningún pintor que haga eso le van a considerar buen pintor. Este es un copista, este es un imitador, ¿vale? Entonces, lo difícil es conseguir que las máquinas hagan una cosa nueva, distinta, pero para que sea nueva tiene que ser distinta. No vale, he escrito la 10ª sinfonía de Beethoven. No, oiga, eso ya lo habría hecho Beethoven si hubiera dado tiempo y ningún músico después de Beethoven lo ha querido intentar porque lo que querían era hacer una cosa distinta de lo de Beethoven. Entonces eso es donde trabajamos nosotros. Ahora es un campo de investigación que se llama creatividad computacional y estamos trabajando en eso. Evidentemente, el primer paso, como todos los artistas cuando aprenden, pues aprenden imitando a sus maestros. Siempre tienen alguna referencia. Yo quiero escribir como García Márquez. Entonces escribo como García Márquez hasta que un día escribo igual que García Márquez. ¿Con eso ya soy un escritor consagrado? No, nadie me va a comprar una novela porque es igual que la de García Márquez. Tendré que encontrar mi propia voz, algo que me distingue a mí de García Márquez, aunque yo haya aprendido de él. Entonces nosotros estamos trabajando un poco en ese punto y es que es muy difícil y tenemos muy claro que no va a dar dinero y ahora mismo sabemos que lo que tenemos son pequeños programas que hacen cosas que empiezan a aprender, pero lo mismo que decía antes, o sea, poeta automático. No, oiga, poeta automático, lo que tiene un poeta dentro de la cabeza son muchísimas cosas, muchísima experiencia, muchísima sensibilidad, unos procesos de empatía, de emoción, y las máquinas no tienen eso. Las máquinas lo que podemos es decir, venga,
hacer versos, tienen que medir tanto, venga, eso sí que se puede hacer un algoritmo y esto sí lo sabemos hacer. Y poner eso a disposición del señor que quiera decir algo. O sea, no vamos a hacer poetas automáticos, no vamos a desbancar a los poetas. La idea es, venga, en vez de que esto solo lo sepan hacer los que han dedicado su vida a aprender a escribir poesía, cualquiera que esté por ahí, usando este programa, si tiene algo que decir, usando este programa lo puede poner en verso. Esa es un poco la idea. Pero es un poco el mismo concepto que decíamos de la lavadora. No consiste en, quitamos los poetas, a partir de ahora esta máquina va a hacer la poesía para todos. No, hombre, no. No se trata de eso. Es un proceso de democratización, de conseguir que determinadas habilidades, que antes solo estaban al alcance de unos pocos, empiecen a estar al servicio de mucha más gente. Y es un poco por ahí, por donde van las cosas. No sé si queréis comentar algo sobre Estefano que se... O sea, estoy completamente de acuerdo. Sobre todo que, o sea, por lo que tengo entendido, Gírate tú. es verdad que es posible que las máquinas efectivamente puedan reproducir algo que ya está. O sea, no veo muy complicado que una máquina pueda, desde el punto de vista creativo, describir o contar una historia, ¿no? Pero creo que realmente lo que la máquina no puede hacer era un poco lo que decía antes, reconfigurarlo todo. O sea, darle la vuelta al paradigma en el que nosotros estamos. Eso creo que es la creatividad, es verdad. Se puede hacer un Rembrandt y yo puedo copiar perfectamente un ordenador, de hecho creo que lo hay, que ha pintado Rembrandt. Lo que dudo de que el ordenador pueda hacer es saltar más allá de las bases que conforman su estructura de algoritmo, es decir, hacerlo como hizo Fontana, que cogió un cuchillo y dijo, el lienzo ya no es la base sobre la que yo pinto, sino lo voy a cortar. Claro, eso es como si el algoritmo pudiera negar su propia base, porque yo al algoritmo cuando lo programo le digo, mira, punto primero, la lienzo es donde tú vas a pintar. Claro, él no va a romperlo, es decir, no puede ser tan disruptivo como puede ser la inteligencia humana. En ese sentido decía antes que es bastante conservador. Claro, lo que pasa es que toda actividad que sea rutinaria es susceptible de desaparecer porque lo puede hacer una máquina. Creo que en eso estamos de acuerdo, Pablo. O sea, cualquier actividad que sea repetitiva, constante e igual en todo momento, lo va a reemplazar una máquina sí o sí. Entonces, nuevamente ahí es donde salimos con los soft skills, que lo que estamos en este momento es en la era del cerebro. Es donde yo creo que hoy más que nunca el debate sobre las humanidades, y por eso me parece tan importante este espacio, es el que debería estar dando la sociedad. Diciendo es, ¿cómo voy a hacer para que mi capital cerebro, ya no mi capital trabajo, ya dejemos de hablar de capital trabajo, mi capital cerebro va a funcionar en la sociedad? De hecho, el capital trabajo, como hoy lo conocemos, se inventó en el siglo XVIII, cuando con las guerras los hombres se murieron y tuvieron que bajar a los campesinos para hacerlos llegar a trabajar a las empresas. Eso era el capital trabajo. Como no tenían nada más que ofrecer, ofrecían su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos 3 siglos después seguir hablando del capital trabajo como si fuera igual? No podemos seguir hablando del mismo tema.